Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a esta clase de anatomía, donde, a diferencia de lo que veníamos viendo en los videos anteriores, estamos pasando al segundo trabajo práctico de locomotor, donde empezamos a ver un par de cositas que tienen una dinámica bastante diferente a la que veníamos viendo. En dorso no le dimos tanta bola a lo que era la parte vasculonerviosa, porque no había tanto para ver respecto de ese asunto, sino que era más una cuestión general que se aplicaba conceptualmente a todos los elementos o todos los músculos del dorso. Acá nos va a pasar que vamos a tener ciertas articulaciones a lo largo de todo lo que es el miembro superior, distintas, con sus características particulares, no generalizables, digamos así, a excepción quizás de algunas de la mano que se van a repetir, pero el resto son articulaciones particulares que las van a tener que estudiar o las vamos a ir viendo uno a uno. Y además que acá va a empezar a tomar mucha relevancia lo que es el elemento vasculonervioso, ¿sí? No vamos a arrancar por ahí, vamos a arrancar por algo que es un poquito más amigable, acorde a lo que veníamos viendo, que son huesos y articulaciones, ¿sí? Particularmente de lo que es la cintura escapular. Y ahora les voy a explicar por qué. Este es nuestro índice, más o menos nuestra hoja de ruta. No debería ser tan largo, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta primera parte. Bien, en cuanto a los huesos, básicamente, como les digo, en el miembro superior vamos a tener bastantes articulaciones, ¿sí? Entonces, por un lado voy a tener lo que es la cintura escapular, que es lo que me va a estar uniendo el miembro superior, o sea, todo lo que sería brazo, antebrazo, mano, a el resto del tronco, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar entonces en lo que es la cintura escapular. La cintura escapular, como les dije, une esta porción libre, que sería todo lo que nosotros típicamente conocemos como brazo, ¿sí? Que sería brazo, antebrazo y mano, a el resto del cuerpo, o sea, el tórax, a lo que sería el resto del cuerpo, sí. Entonces, nos vamos a resumir a lo que es cintura escapular. Y para entender esto, lo primero que vamos a tener que tener presente es que vamos a tener estos dos huesos que son fundamentales para la cintura escapular. La clavícula y la escápula, ¿sí? Son los dos elementos que van a hacer como esta conexión del miembro superior con el tronco. Y para que lo vean, acá tenemos una imagen en 3D. Esta grande, con forma triangular, es la clavícula, la escápula, y este hueso alargado, esta es la escápula, y este hueso alargado que está acá arriba va a ser la clavícula, ¿sí? Fíjense que hacia el lateral de la escápula nos vamos a encontrar con el húmero, que el húmero forma parte de esto que dijimos, que es la porción libre del miembro superior, que va a ser básicamente el hueso que vamos a estudiar en relación con el brazo, ¿sí? Entonces, escápula y clavícula es lo que más nos va a interesar en esta primera parte, en esta primera clase. Cuando nosotros vimos generalidades, vimos que los huesos los íbamos a clasificar según sus características anatómicas en distintos tipos de huesos, ¿sí? Particularmente lo que es la clavícula, si bien, si yo la miro a simple vista y pienso que es un hueso largo, que podría ser del tamaño de un húmero, por ejemplo, podría caer en la trampa de decir que es un hueso largo, pero la clavícula no es un hueso largo. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué? Si yo lo miro y tiene un eje longitudinal que predomina por sobre los dos ejes restantes, sobre el lateral y el anteroposterior, que en realidad sería el eje lateral que está predominando por sobre los otros dos, porque ahí está en posición anatómica la clavícula. Pero yo les voy a decir, la realidad es que no, porque cuando yo hago un corte de este hueso, lo que voy a ver es que tiene una estructura muy similar al de la escápula, ¿sí? Y la función que tiene la clavícula no es la que corresponde a un hueso largo, ¿sí? Habíamos dicho en su momento que los huesos largos eran huesos que funcionaban fundamentalmente como palanca, ¿sí? Que es esto de realizar estos movimientos de tracción. La clavícula no hace nada de eso, ¿sí? Y la clavícula tiene una capa de hueso cortical o hueso laminar y después tejido esponjoso, ¿sí? O sea, no es un hueso que esté diseñado para resistir como grandes pesos o grandes cargas. Entonces, ahí es donde se va a diferenciar la clavícula de un hueso largo, en principio. Otra cosa que va a pasar es que si ustedes la miran, la realidad es que no pueden diferenciar entre una epífisis y una diáfisis, ¿sí? O sea, no hay extremos, no hay epífisis. Y como no hay extremos, en realidad no puedo diferenciar una diáfisis. No hay un cuerpo, porque no tengo extremos tampoco. O sea, no lo puedo separar en este conjunto de características, a diferencia de lo que va a pasar con los huesos largos, que sí puedo, ¿sí? Entonces, de principio y de buenas a primeras, lo que dice del costado de la diapo. Es un hueso plano, porque tiene la estructura de un hueso plano,
pero está alargado. O sea, yo agarré un hueso plano y lo hice largo. Y ya, eso es la clavícula, ¿sí? No es un hueso largo. No es un hueso irregular porque no calificamos como hueso regular. No es un hueso corto porque no es tan pequeño como para ser un hueso corto, ¿sí? Es un hueso plano alargado. Bien, entonces, fíjense que yo voy a tener, en términos de situación, la imagen superior es la imagen como si yo lo estuviese viendo desde superior, antero-superior, más que nada anterior, y fíjense que yo tengo este extremo y este extremo. El extremo que está hacia la derecha va a ser el extremo medial, ¿sí? Este extremo es el que se va a corresponder fundamentalmente con el tórax, específicamente con el manubrio esternal, ¿sí? Y el extremo que está de este lado claramente va a ser su extremo lateral. Ese extremo lateral es el que se va a corresponder con la escápula, ¿sí? Va a ser su extremo acromial, ¿sí? Porque se va a articular con el acromio. Fíjense un poco lo que comentábamos hace un rato o en los videos anteriores con esto de cuando hay una superficie, una característica del hueso que se ve, una rugosidad, una eminencia, un algo, hay algo que está pasando en ese hueso. Bueno, fíjense que lo que es la cara posterior o inferior de la clavícula, más que posterior e inferior, de la clavícula posterior inferior, tiene muchas rugosidades. Bueno, la clavícula es sitio de inserción de un montón de músculos, ¿sí? Trapecio, pectoral, el subclavio, ¿sí? De hecho, el subclavio deja como esta formita, esta muesquita en la cara inferior, inferoposterior de la clavícula, justamente porque se asienta sobre esta. Y fíjense, otra particularidad es que la clavícula tiene una especie de forma de S, que en algunos libros la describen poéticamente como forma de S itálica, ¿sí? Cuando ustedes tengan una clavícula en seco, si la tienen que poner en posición anatómica, busquen el borde más redondeado, ¿sí? El borde más romo, y ese borde va hacia lateral, que es el extremo acromial, ¿sí? El borde external, que es el borde medial o el extremo medial, fíjense que es un poquito más afilado, la superficie articular es como un poquito más marcada, no es tan sutil o tan suave la transición entre la superficie articular y el resto del hueso. Fíjense que tiene como un borde bastante marcado que se medio como que se hunde, ¿sí? ¿Estamos? Y fíjense que el extremo acromial es bastante más grueso, más ancho que el extremo external, ¿sí? Bien, y acá es donde justamente se pone de manifiesto, podemos empezar a ver lo que es las articulaciones, lo que son las articulaciones justamente de la clavícula. En lo que es la imagen de la izquierda, fíjense que ahí podemos ver la articulación acromioclavicular. Fíjense que acá tengo la escápula, que ahora vamos a ver un poco los accidentes socios de la escápula, pero para que sepan, esto se llama acromion, ¿sí? Y el acromion va a tener en su superficie medial o en su cara medial una superficie articular cartilaginosa para poder articular con la clavícula. Y fíjense que si yo me voy hacia el extremo medial de la clavícula, voy a tener una relación. Esto es el manubrio esternal. Fíjense que esto es el resto del esternón y acá hay como una separación. Justamente es lo que me marca la diferencia entre el manubrio esternal, que es la parte más proximal o superior del esternón, con el resto del esternón. Acá voy a tener las costillas con sus respectivos cartílagos costales y acá voy a tener los extremos de la clavícula. Fíjense que en uno todavía tengo lo que es la cápsula articular y en otro la saqué para que vean que realmente es una articulación sinovial. Con la parte acromioclavicular va a pasar lo mismo. Siguen siendo las dos articulaciones sinoviales. Bien, y además voy a tener los ligamentos que les refuerzan, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso. En segunda instancia, y es muy, muy, muy importante, la escápula, ¿sí? La escápula, fíjense que claramente es un hueso plano, no hay con qué darle. Si yo miro el espesor de la escápula, realmente es finito, sino, de hecho les va a pasar que cuando vayan, y esto si quieren háganlo porque es interesante de verlo, cuando tengan un hueso seco, sea que lo vean en la cátedra, sea que ustedes tengan huesos en su casa, pónganlo a contraluz. Agarren un foco y ponen la escápula a contraluz. Y van a ver que la luz directamente pasa, ¿sí? Justamente porque, volvemos a lo mismo, es un hueso plano, no tiene una función de palanca, no necesita tener como esa resistencia que sí va a tener el húmero y tiene una capa de hueso cortical que es fina, ¿sí? Una sola capa, el resto en general es hueso esponjoso. Una o dos capas de cortical y hueso esponjoso. Entonces es realmente un hueso finito, ¿sí? Es un hueso que es como delicado, digamos así. Y en la escápula, fíjense que tiene muchos accidentes óseos. Y esto tiene que ver con el hecho de que van a tomar origen en la escápula muchos músculos.
Pero antes de meternos con la parte de los músculos, vamos a describir la escápula. Entonces, si vamos a los términos de situación, a lo que yo veo el húmero, cuando yo veo un hueso largo articulándose con un hueso plano, esto porque también es aplicable en mi inferior, donde está el hueso largo va a ser lateral, ¿sí? En este caso, yo acá estoy viendo el húmero. Entonces, si ese es el húmero, esto va a ser mi lateral, ¿sí? Con lo cual, lo que está del lado opuesto a donde está el húmero va a ser medial. De acá pasa lo mismo. Lo que pasa es que la imagen de la derecha es una imagen de vista posterior. Yo lo estoy viendo desde atrás hacia adelante. Entonces, esto va a ser lateral y esto va a ser medial. Fíjense que habíamos dicho que teníamos la articulación con la clavícula, que era con el borde de la cara medial del acromion, con la cual también sería un parámetro que me serviría para justificar que eso es medial. La clavícula va a estar superior a la escápula, o sea, en esta imagen se ve superior a la escápula, y con lo cual esto por descarte lo que me queda es inferior. Esto es superior y esto es inferior. Esto se respeta y es igual en ambos dibujos. Fíjense que igualmente si no puedo justificar o siento que me quedo corto con la justificación, puedo tomar la cabeza del húmero, que eso siempre va a ser superior, y el cuerpo del húmero, que siempre va a ser inferior. Yendo propiamente dicho a la escápula es un triángulo. Entonces, si la escápula es un triángulo, lo que va a tener van a ser 3 lados, ¿sí? O 3 bordes. Un borde medial, un borde inferior y lateral y un borde superior. Bien, entonces, fíjense que el borde superior es este que está acá, que tiene acá una escotadura, que justamente es la escotadura de la escápula, y que el resto, cuando me vengo para acá, se continúa con esto. Que eso es la apófisis coracoides. Sí, es muy importante porque hay muchos ligamentos que se insertan por ahí y hay un músculo que tiene una íntima relación con esta apófisis que a veces resulta incluso problemático. Y que en lo que es la parte lateral del borde superior yo me voy a encontrar con esto que está acá, ¿sí? Que sería el vértice, que sería este vértice de acá, del borde superior. Así que de ahí yo, si sigo esa línea, ese reborde, voy a salir a lo que sería el borde inferior o lateral, ¿sí? O inferolateral. Entonces, esto que está acá es la carilla articular o la cavidad glenoidea de la escápula, que es la que va a coincidir o contactar con la cabeza del húmero. Después yo sigo por este borde, fíjense que tiene muchas rugosidades, por lo que les comentaba, acá va a ser el sitio de inserción de muchos músculos, llego al vértice inferior y me devuelvo por el borde medial. ¿Sí? El borde medial va a ser el borde más largo, el borde que dentro de todo es un poco más regular y que justamente se va a ubicar a medial. Yo lo voy a diferenciar y voy a poder separar, digamos, lo que es la parte lateral con la medial, porque el borde lateral es el que se continúa con la cavidad glenoidea, ¿sí? O sea, la relación que me va a dar la diferencia entre los bordes va a ser específicamente la cavidad glenoidea, que tiene que ir siempre hacia lateral, ¿sí? Fíjense que yo acá, si miro lo que es la parte de adentro de la escápula, esta parte de acá, yo veo ciertas líneas, con lo cual me da la sensación de que en esa parte, entre las líneas, hay profundidad. Bueno, efectivamente es una justamente fosa escapular o fosa subescapular, que ahí se va a ir a insertar, o va a tomar origen, mejor dicho, un músculo que sería el músculo subescapular. Eso no puede estar liso porque me tiene que dar como la congruencia para que el músculo se quede ahí, se pegue, vamos a decirlo de alguna forma, se inserte en esa cavidad. La cara anterior no es tan interesante en cuanto a que no tiene quizás tantos accidentes óseos. Pero si vamos a la cara posterior, fíjense que voy a tener esta cosa enorme, este accidente óseo que es súper marcado y súper icónico. Cuando ustedes tengan una escápula, lo primero que van a buscar es esto, ¿sí? La espina de la escápula. ¿Por qué? Porque eso me va a decir a mí qué es anterior y qué es posterior, ¿sí? Tomo la escápula, busco la espina va hacia atrás siempre. ¿Y qué es la espina de la escápula? Bueno, esto que acabamos de dibujar acá, esto que acabamos de marcar. Esto es la espina de la escápula, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero lo del extremo no se ve muy espinoso y me dijiste que se llamaba de otra manera. Bueno, en efecto, esto no es espina de la escápula, esto es acromion. No entiendo. Es muy simple. Cuando nosotros vemos la cara posterior de la escápula, esta primera parte que se acerca hacia el borde medial o que está hacia medial, esa espina de la escápula hasta el punto en donde se empieza a separar o a levantarse marcadamente el hueso. Fíjense que si ustedes ven la imagen anterior, este borde de acá, no está contactando con el resto de la escápula. Está levantado, está como flotando. Bueno, específicamente esto ya es acromion, ¿sí? Todo esto es espina, porque está bien pegado al hueso. Acá, en esta parte de acá,
que fíjense que en la fotito se ve como una lucecita que pasa por acá, es porque yo ahí ya no tengo contacto entre lo que ahora va a ser acromion y la escápula, sino que ahí se levantó el acromion, como que se levantó y se marchó, ¿sí? Se separa de la escápula y empieza ahí a hacer acromion. El resto, todo esto es espina, ¿sí? Porque está en contacto con la escápula, es una eminencia de parte de la escápula. Ya de ahí, después, más esa lateral, lo que hace es directamente separarse para formar el acromion y de ahí articularse con la clavícula, ¿sí? O sea, es lo mismo básicamente, pero diferente, cambia de nombre. Es el mismo accidente en continuidad, pero va a cambiar de nombre porque las funciones que tienen son distintas. Y lo más dramático de todo es que esta espina de la escápula me separa esta cavidad, que si volvemos a hacer el análisis, yo veo que tiene como cierta profundidad. Fíjense que tiene un brillo que se distribuye de forma irregular en la superficie, o sea, no es todo del mismo color. Lo mismo pasa en la cavidad que me queda abajo, no es toda del mismo color, sino que tiene un brillo y sombra, o sea que hay profundidad y relieve. Me separan dos fosas, una supraespinosa y una infraespinosa, ¿sí? Fíjense que tienen estas líneas y esas líneas se generan como consecuencia del origen o la inserción o la existencia de músculos, ¿sí? Entonces, esas fosas a mí lo que me separan dos músculos que son el supraespinoso y el infraespinoso respectivamente, que van a tomar su origen en estas fosas, ¿sí? Y después tengo toda esta parte que también es bien tuberosa, bien rugosa, que también me va a dar inserción a músculos, ¿sí? Entonces, se sostiene la teoría o la lógica que decíamos antes de que, bueno, si hay algo que es irregular, que es desprolijo, que es arrugado, que es puntudo, es porque hay algo que se inserta, porque hay algo que pasa, hay algo que provoca esa irregularidad. Entonces, vamos de por sí con lo que son las articulaciones. Como dijimos, tenemos las claviculares, o sea, la clavícula se va a articular hacia medial con el manubrio esternal, ¿sí? Y hacia lateral con el acromion. Entonces, vamos primero por la medial. El extremo medial de la clavícula con el manubrio del esternón, que va a ser de tipo celar. ¿Sí? ¿Se acuerdan la articulación celar, que era la típica articulación de silla de montar? Que yo dije, bueno, realmente es difícil que uno conozca lo que es una silla de montar. Es como dos papitas Pringles, como dos arcos en este sentido, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es esto, no tiene una amplitud tan grande de movimientos. Y después tenemos la acromioclavicular lateral, que es sinovial plana, que como dijimos, se va a articular entre el extremo acromial o lateral de la clavícula con el acromion, que era esta cosita que continuaba la espina de la escápula y se despegaba de ella hacia medial. Iba primero hacia lateral y luego hacia medial. Entonces, fíjense que vamos primero con la imagen del atlas. Esto va a ser superior, esto va a ser inferior. Fíjense cómo veo acá las costillas, cómo veo el cuerpo del húmero. Esto va a ser lateral porque veo el húmero y esto va a ser medial porque fíjense que tengo estructuras de la línea media como el esternón. Entonces, si yo tengo articulaciones sinoviales, lo primero que voy a pensar van a ser los mecanismos de adaptación. Claramente voy a tener mi cápsula articular, que es esta que está acá, es lo primero y lo fundamental, y después voy a tener ligamentos que van a estar acompañando. Entre ellos voy a tener este ligamento que se ve acá precioso en la imagen de preparado, que es el ligamento interclavicular, que lo que hace justamente es, fíjense, va de una clavícula a la otra, pasando por arriba de lo que es el manubrio del esternón, ¿sí? Fíjense, piqui, piqui, de una punta a la otra, ¿sí? Después, otro ligamento que voy a tener que me va a ayudar a darle firmeza a esta articulación va a ser el ligamento costoclavicular, ¿sí? Que va desde la primera costilla hasta la cara inferior de la clavícula y que se relaciona muy íntimamente con esta estructura que está acá, que se ve acá muy bonita en el dibujo, que es el músculo subclavio, ¿sí? Fíjense que está bien apoyado en lo que es la cara inferior de la clavícula, ¿sí? Este es el extremo external de la clavícula y acá nosotros podemos ver el extremo acromial que está tapado por la cápsula articular. Son articulaciones sinoviales, con lo cual tienen que tener cápsula articular. Y fíjense que en asociación con lo que es la articulación medial tenemos estos dos ligamentos, ¿sí? Bien, vamos a tener el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo. Este es el ligamento trapezoideo y este es el conoideo. El conoideo es un poco más profundo, posterior, y el trapezoideo es un poco más anterior y a veces también se le describen como dos fascículos. Fíjense que acá los podemos ver mejor. Esta imagen de atlas es la misma imagen, los términos de situación se mantienen, pero acá estamos viendo lo que es el extremo acromial de la clavícula. El extremo external lo corté, ¿sí? Es como si yo hubiese sacado esta pieza y el resto es esto que está acá, ¿sí? Entonces, saqué esa pieza, acá tengo el extremo acromial, acá tengo la porción cortada de la clavícula que se continuaría con el extremo external, o sea que esto va a ser medial, esto va a ser lateral porque veo el húmero acá, fíjense. Y acá voy a tener clavícula,
Esto es acromion. Y fíjense que acá tengo estos dos ligamentos que son estos mismos que están acá. Este va a ser el ligamento conoideo y este el trapezoideo. ¿Sí? Conoideo, trapezoideo. Y fíjense que son ligamentos que se le denominan coracoclaviculares, porque van desde la apófisis coracoides, que es esta que está acá, que ¿se acuerdan cuando vimos la escápula ósea? Por el borde superior salía una eminencia que era como que hacía esta curvita. Eso es la apófisis coracoides. Y el ligamento va desde la clavícula hasta la apófisis coracoides. Son dos ligamentos, ¿sí? Que componen básicamente como el conjunto de los ligamentos coracoclaviculares. Y fíjense, otra particularidad, que esta sí no tiene nada que ver con la articulación, las articulaciones de la clavícula, pero se ven muy lindos, así que vamos a marcarlo, que nosotros habíamos dicho, cuando veníamos del borde superior teníamos la escotadura de la escápula y ahí se continuaba con justamente la apófisis coracoides. Fíjense que acá yo tengo la escotadura y está cerrado. Eso es el ligamento transverso de la escápula, que eso lo que hace justamente a esa escotadura la termina convirtiendo en un foramen, porque lo que era antes una U, ahora está cerrado. Entonces, por ese foramen claramente va a pasar contenido que quedará para más adelante. Y vamos con lo que son las articulaciones de la escápula. Por un lado vamos a tener la articulación glenumeral, ¿por qué se llama glenumeral? Y porque la cavidad de la escápula, ¿por qué se llama, por ejemplo, glenumeral y no escápulo-humeral? Porque la cavidad articular de la escápula era la cavidad glenoidea. Entonces, yo voy a tener la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero, glenumeral. Entonces, es lateral porque estaba en el vértice o en el vértice lateral, bien digo, de la escápula, en la conjunción entre el borde superior y el borde lateral, que esto que abarca la cavidad glenoidea. Entonces, esa es la articulación lateral. Y va a ser tipo sinovial esferoidea. ¿Qué implica que sea sinovial esferoidea? Por un lado, que va a tener muchísimo movimiento, que básicamente es la articulación más móvil del cuerpo, pero al mismo tiempo es la articulación más frágil del cuerpo, porque es la más inestable. Y si es la más inestable, es la más móvil y es la más frágil y al mismo tiempo es la más útil, ¿qué problema, no? Bueno, básicamente es una de las que va a tener más refuerzos ligamentosos, ¿sí? Va a tener un montón de estructuras que lo que van a tratar de hacer es que esa articulación no muera en el intento, ¿sí? Que la estabilicen, la refuercen y haga que no se vaya ni para adelante ni para atrás, que es muy común las luxaciones justamente del hombro. Esta es la articulación del hombro, la glenumeral. Y después tenemos la escápula torácica. ¿Por qué? Porque en esto que nosotros vimos no hay ningún ligamento o no hay ninguna estructura que me pegue, por decirlo de alguna manera, la escápula al tórax. O sea, nosotros dijimos que la clavícula era la única que tenía relación con algún elemento del tórax, que era la clavícula y el manubrio esternal, pero fuera de eso no hay nada. Y no es lógico tampoco pensar que la escápula esté, no sé, levitando mágicamente, apoyándose únicamente en la clavícula. Entonces acá es donde entra esta articulación, que es la escápula torácica. Pero ojo, ¿por qué? Porque esta articulación así con muchísimas comillas, no es una articulación de verdad. Porque si van a la clase de generalidades y se acuerdan y prestaron atención y absorbieron el contenido y lo entendieron, cuando hablamos de articulación era que hablamos de la unión de dos huesos, de dos o más huesos. Acá no hay ningún hueso, acá estamos hablando de la cara anterior de la escápula, donde se inserta el músculo subescapular, que lo mencionamos hace un ratito, y el serrato anterior, que nosotros habíamos visto un primo hermano del serrato anterior en dorso, que era el serrato posterior. Bueno, es muy parecido, cambian las inserciones, pero tiene la misma forma, el mismo aspecto. Entonces, por eso también se llama serrato. Este interjuego entre estos dos músculos, a través de un tejido conectivo laxo, lo que hace es mantener unida la escápula al tórax. Pero no es una articulación, porque son músculos, no son huesos, ¿sí? Se considera como una pseudoarticulación, porque la realidad es que mantiene pegada la escápula al tórax. Sin eso, la escápula se va para atrás y da una patología, digamos, que se denomina escápula alada, que es que literalmente la escápula se levanta de la pared del tórax y sobresale. Pero no entra en la definición de articulaciones porque no hay huesos involucrados, son dos músculos que tienen que estar bien inervados y funcionar bien para que la articulación funcione. Si no, pasa esto que les digo, que se nos va para atrás la escápula como si fuera una alita, ¿sí? Entonces, volviendo a esto,
Estas articulaciones las vamos a repasar igual ahora cuando veamos la clase de hombro, pero para que ya vaya quedando claro de a poquito y no se abrumen en la clase de hombro. Volvemos a las articulaciones de la clavícula. Entonces, esto es superior, esto es inferior, esto es medial y esto es lateral. Tengo borrado lo que es el borde medial de la escápula, pero yo sé que este es el borde inferior y este es el borde superior. Entonces, hacia acá tiene que estar medial. Si de este lado tiene que estar lo medial, porque de este lado yo encuentro la articulación glenohumeral, con lo cual encontraría el vértice lateral, ¿sí? Bien, entonces, borde superior, fíjense, la escotadura de la escápula con su ligamento transverso de la escápula, la apófisis coracoide, el ligamento conoideo, ligamento trapezoideo, y acá me encuentro con otro ligamento que nada que ver tenía con las cosas que dijimos recién porque no estaba en las disecciones, que es este ligamento que es el acromio clavicular, el coracoacromial, me chiflé. El coracoacromial, que fíjense que acá tenemos la apófisis coracoides y el acromion. Entonces, como va desde la apófisis coracoides hasta el acromion, es coracoacromial. Sí, no es muy complicado. Y después tenemos los ligamentos que van a estar uniendo a la articulación del hombro per se, que son estos que están acá. ¿Sí? No, esto que están viendo no es la cápsula. ¿Sí? La cápsula está abajo de todo esto. O sea que tenemos bastantes ligamentos, pero son bastante sencillos de entender. Por un lado, fíjense que tenemos esto que viene acá, que es distinto a lo que está debajo, ¿sí? Fíjense que tiene un color distinto, que tiene como una línea, un plano de separación distinto del resto de ese conjunto de ligamentos que viene acá. Estas fibritas de acá, esto tiene como un color, un reborde diferente. Bueno, ese ligamento es el coracohumeral, ¿sí? ¿Por qué? Porque va desde la apófisis coracoides hasta el húmero, hasta el tubérculo menor del húmero, más o menos. Entonces, ese es un ligamento que es distinto a los ligamentos glenohumerales, ¿sí? Que son estos que nosotros podemos ver acá, ¿sí? Fíjense, tenemos un ligamento glenohumeral medio, que es este que está acá, uno inferior que tiene este receso de la sinovial o que marca este receso de la sinovial y uno superior. El ligamento el ligamento glenohumeral superior va desde el borde de la cavidad glenoidea, que era este borde que nosotros habíamos dicho que estaba en el vértice superior de la escápula, hasta alrededor de lo que sería el cuello anatómico del húmero. Que no entren en crisis, lo vamos a ver con un poquito más de claridad en la clase de hombro. Y después tenemos el ligamento coracohumeral medio, que es el ligamento glenohumeral medio, que va desde el borde de la cavidad glenoidea y del labrum glenoideo hasta el borde del tubérculo menor del húmero. Y el ligamento glenohumeral inferior, que va desde el borde de la cavidad glenoidea y el labrum glenoideo hasta el cuello quirúrgico del húmero, ¿sí? Que es esto que está por acá. Estos ligamentos lo que hacen es como contener la articulación y evitar que se zafen. Como les digo, tranquilos que lo vamos a volver a ver con un poquito más de detalle en la clase de hombro, pero para que ya les vaya sonando algo cuando vean el video de hombro. Bien, y acá es donde empieza el quilombo, ¿sí? Acá ya no es solamente hueso, sino que le estamos sumando un poquito más de tejido muscular. Un poquito bastante de tejido muscular. Entonces, vamos con los términos de situación para que nos pongamos en onda, en sintonía. Acá tenemos superior porque yo veo acá la clavícula, ¿sí? Esto va a ser el acromion. Esto es el húmero, con lo cual esto va a ser lateral, esto es superior, esto va a ser inferior por defecto y esto va a ser medial. Fíjense que yo de este lado, todo esto que está acá, básicamente es tórax, es tronco, ¿sí? Entonces, todo eso es tronco. Vamos por partes, ¿sí? Yo les había dicho que tenemos la articulación escapulotorácica, que es la que mantiene unida la escápula, la cara anterior de la escápula, con la pared del tórax, ¿sí? Con lo que sería la parte posterior de la pared del tórax. Ahora, yo acá saqué un montón de músculos, con lo cual estoy viendo la escápula. Esto que está acá, ¿sí? Es el músculo subescapular, ¿sí? Y esto, que está acá así, fíjense que se ve como lengüetitas. Este que está acá, este no, este, que se ve así como lengüetas, es el músculo serrato anterior. Entonces, entre estos dos músculos, entre este y este, es que se va a dar la cisarcosis, ¿sí? Esta falsa articulación, esta pseudoarticulación entre la escápula y la pared del tórax, ¿sí? Bien, entonces, eso aclarado. Y después voy a tener lo que es justamente los ligamentos que no se ven muy bien,
que me van a estar uniendo a la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero. Fíjense que la cabeza del húmero en esta imagen se ve toda tapada por estructuras fibrosas y musculares o fibromusculares y no me permiten ver con detalle lo que son los ligamentos. Los ligamentos que les digo son 3 los más importantes, 4 si queremos contar el coracomeral, ¿sí? Y acá podemos ver de vuelta los ligamentos coracoclaviculares, que son el trapezoideo y el conoideo, que son los que me están uniendo la apófisis coracoides, que está por acá, con la clavícula, ¿sí? Y acá se vería, sería el coracoacromial, que está acá. Y el resto de los ligamentos que están rodeando lo que es la cápsula de la articulación del hombro no se ven bien porque están tapados por más tejido fibroso. Bien, entonces, estas son fundamentalmente las articulaciones de lo que es la cintura escapular y una parte muy, muy resumida de lo que son los músculos, porque hablamos solamente de 3, del subclavio, del serrato anterior y del subescapular. El serrato anterior no es un músculo del miembro superior, en realidad es un músculo de la pared del tórax, pero tiene mucha relación con estos músculos debido más que nada a la cisarcosis y a la proximidad que tienen entre sí los músculos, ¿sí? Porque están cerquitas, están pegados el uno con el otro. Muy importante que se sepan los ligamentos, no son tantos ligamentos por ahora, le vamos a ir sumando un poquito más de complejidad. Tip para que se sigan acordando de esto y que siempre es útil recordarlo. Los ligamentos y las estructuras en general, pero más que nada suele pasar con los ligamentos, toman el nombre de las estructuras que unen o de dónde a dónde van, ¿sí? Coracoacromial, coracoclavicular, interclavicular o supraesternal también lo pueden leer. Entonces, eso es lo que hacen, es simplificarle un poquito la tarea a ustedes de pensar qué está uniendo. Así que básicamente es lo más importante de los ligamentos, saber qué unen, qué con qué y por qué, cómo lo refuerzan, ¿sí? Entonces, usen esa trampita no, pero usen esa lógica para ayudarse a no entender o no aprender todo de memoria, sino de que realmente entender cuál es la función del ligamento, ¿sí? El ligamento siempre tiene que estabilizar o tender a estabilizar la articulación. Entonces, partiendo de esa base, une elementos que son propios de la articulación en cuestión. Esto es esta primera parte de miembros superiores hasta acá. Cualquier cosa ya saben por dónde encontrarme, saben, por favor, no se queden con dudas, cualquier cosa me preguntan y nos vemos en la próxima clase.